Miguel, el Mancucho quería negociar la salida pacífica con elecciones y siempre el sandinismo ganar con fraude, quería apaciguar la comunidad. Yo no estoy claro, fíjate que hay muchas especulaciones sobre esto. Hay gente que no se tragaba a Humberto. Humberto era dual, Humberto quería, y yo estoy de acuerdo con vos, quería que siempre ganara Ortega. Acusó a los manifestantes del 2018 de manera irresponsable Humberto Ortega que porque salieron a protestar provocaron a Ortega, como quien dice, los culpables son los que salieron a protestar en contra de los mismos asesinatos. Eso fue una declaración infame de Humberto que decía que los responsables eran los manifestantes. Y sé que él quería mantener su estatus dentro del sandinismo de intocable, pero le pasaron la cuenta, ¿no? La Chayo se arrechó con él. Ahora, cuando uno habla de dialogar, cuando uno habla de ponerse, yo estaría de acuerdo de que se encuentre un entendimiento, ¿no? Que se encuentre. ¿Cuánto quisiéramos nosotros que Ortega cediera y permitiera las elecciones como en Venezuela y le diéramos una capoteada como los venezolanos? Si se llegara a un arreglo, que no se va a dar porque Ortega no se está sentando con nadie, no está reconociendo ninguna pláticas, ningún diálogo. Pero supongamos que en determinado momento se llegue a un entendimiento y se abra la posibilidad de unas elecciones, incluso con esta ley, incluso con Ortega ahí de candidato, y que nos permitan a nosotros ir a votar libre como permitió Maduro, que Maduro se ha demostrado, que bueno, se terminó robando las elecciones, pero no llegó al extremo de la cobardía como Ortega de meter preso a los candidatos opositores y permitió que la gente votara, ¿no? Y él creyó que iba a ganar y se le desnudó, se le bajó los pantalones y el resto, ya saben lo que pasó, y la gente lo zarandeó. Si nos dieran esa oportunidad, pregunto a la gente, ok, con esta ley electoral, con estas ventajas de Ortega, con la candidatura de Ortega, pero que nos permitieran no participar. Yo sí voy a votar. Yo no como candidato, pero si me permiten regresar para ir a unas elecciones, yo voy a votar. Porque es lo único que podemos, después no podemos otra. Que de todos modos se la va a robar Ortega, pero vamos a votar y le demostramos que todo el país está en contra de él, como hicieron los venezolanos que la pelearon. ¿Qué otra nos queda? Hay gente que dice, es que la solución no es por votos, es armada. Sí, pero no hay armas, ni hay gente que quiera morir, ni hay financiamiento para eso. Miren lo que le están haciendo a los pobres ucranianos, lo están haciendo firmar un acuerdo de paz donde está perdiendo casi todo. Y los que están a favor de Trump están exigiéndole a Zelensky que firme. ¿Qué tal si nos pasaría a nosotros? Vamos a eso. Ok, vámonos. Ortega decide rifarse en elecciones como en el 90. No participamos. Claro, si la gente hubiese pensado como piensan miles ahora, de que no hay que ir a unas elecciones, doña Violeta nunca hubiera ganado y nunca hubiéramos tenido 16 años de democracia, de paz, de tranquilidad. Y ahí íbamos. El inicio, la raíz de todo esto fue el sacrificio de la contrarrevolución, las pláticas, se sentaron. Gente que no se podía ver. Recuerdo que el sandinismo decía, no vamos a respirar el mismo aire que los asesinos de la contra. Y los contras también. Y se sentaron y la platicaron y se fueron a las elecciones y los vergueamos. Entonces, no participaríamos. Claro, yo sí. Si yo no soy nadie que yo no ando proponiendo de que la gente se arme y que muera. Entonces, la única alternativa que nos quedan es las elecciones. Eso dice, así es, muchos se dejan llevar por la politiquería, no ven las cosas desde un punto de vista
Dice, y para ti, Miguel, ¿cuál es la solución sin armas? Es que no hay solo, yo no veo solución, David. Si yo tuviera la solución en la mano, yo la dijera, pero no hay condiciones de elecciones porque Ortega cada día se atornilla más. Ya te dije, Hurtado hizo una propuesta preso. No hay solución electoral, pero tampoco hay solución armada. Entonces sigamos como estamos. La ventana que se nos abra, esa hay que aprovecharlas, la ventana. Porque yo escucho a muchos que dicen, es que la vía electoral no es la solución. Ok, ¿y cuál es la solución? La vía armada. Si no se tienen ni cachiflines, si no se tienen ni tiquitracas, si no se tienen ni cohetes de la Caimana, y no hay quien financie esos cohetes, esas tiquitracas, esa carga cerrada. Pues no hay. Si no ha sido Ronald Reagan que financia la contrarrevolución, no hay contra. ¿Y ustedes creen que ahora va a haber que Trump va a financiar armas o que otro gobierno las va a financiar? No las va a financiar, seamos realistas. No hay oportunidad, hermano. Sí, y lo único que es casi imposible es la vía electoral, es lo único. Pero hay que hablarle realista a la gente. ¿Qué queremos? Que esto sea, que sea. Ortega jamás va a dar elecciones. Nunca se va a sentar. Es un cobarde. Es menos cobarde Maduro. Pero si un día decide, la llave la tiene Estados Unidos y los países, lo bloquean, lo sancionan, rompen relaciones, aíslan a Nicaragua, se queda jodida Nicaragua. Puede ser que Ortega decida, vámonos, pues rifémonos. Todo mundo ya es un viejo, ¿no? Todo mundo ya tienen la riqueza que jamás imaginaron los chamucos. Qué sé yo, un día que tenga un golpe de sensatez y diga, vámonos pues a elecciones. Nosotros vamos a decir que no. Claro que vamos a decir que sí, vámonos. Como hicieron los venezolanos, como hizo María Corina, como hizo Don Edmundo. Nosotros estamos jodidos. Así es, David, nosotros vamos en la misma ruta a Cuba, porque no hay ni lo uno ni lo otro. Ahorita no hay chance electoral, pero ni hay vía armada. Yo escucho a muchos que dicen, es que la vía armada, sí, pero lo dicen desde afuera. Empezá vos dando el ejemplo en Montañate, y no le digo a David, a los que promueven esta idea desde medios de comunicación, dale pues en Montañate, pues, conseguiste la arma y después te seguimos. Pero es que es fácil decir, ¿qué es la vía armada la solución? ¿Y de dónde? ¿Saben cuánto cuesta un ejército? Por muy pequeño que sea. ¿Cuánto? Son millones y millones y millones y millones de dólares. ¿Y quién va a financiar eso? Hay que encontrarse primero el que lo financie. Que financie, dice, Europa no va a dar nada, ni Europa, ni Estados Unidos, ni los latinoamericanos, nadie va a dar nada. Si ahora el tipo de lucha es diferente, lo que para que nosotros estamos jodidos, pero no han podido ni los venezolanos. Venezuela, que a la oposición le dieron recursos del petróleo venezolano porque les congelaron todo el dinero de afuera. Ni ahí se pudo en Venezuela, que tenían la carga de reales. En Nicaragua no. ¿Y quién va a financiar? Yo quisiera que la gente me dijera, ¿sabe que esta es la salida? No hay salida. ¿Qué dice Marvin? Que empiecen a sancionar al ejército. Ahora, todas estas sanciones no dependen de los nicaragüenses. Si ahí andan los grupos opositores haciendo cabildeo, llamando, presionando, buscando, reuniéndose, nadie los sanciona. Si los chamucos, miren, nadie se mete con ellos. Ahí está, no hay. ¿Se acuerdan de la ley Renacer? Nosotros estábamos presos. Y acá siempre preguntamos, ¿ya se aprobó la ley? ¿Ya se aprobó la ley? Un día nos dicen, se aprobó. Esta es la salvación de nosotros. Nunca se aplicó. Y fue una ley aprobada por los dos partidos, republicanos, demócratas, aquí, y nunca se aplicó. Y ahí está engavetada. Nosotros, Nicaragua, no le interesa a nadie, a nadie, a nadie, a nadie. No levantamos la aguja, no representamos grandes intereses, nadie. Ahí está Trump ayer, habló en el Congreso.
Habló del Tren de Aragua, habló de Panamá, quitarles el canal, habló de los deportados, pero no habló de las dictaduras. Nosotros estamos a la buena de Dios, a la buena de Dios. ¿Qué dice? Un muchacho actual dio esa declaración y dijo que tenía evidencia y al final ninguna y dijo que lo iban a manipular. Charlie, Miguel, mientras no haya solución, lo necesario es buscar la unidad de la mayoría de las fuerzas. Desunidos ni siquiera se puede luchar por algo para los inmigrantes. Somos un país pequeño y desunidos. David, claro, las elecciones legitimarían al régimen. Miguel, entonces hay que pedir golpe de Estado por parte del ejército y nosotros apoyarlo. Y te llevo a eso, David. Un día viene el ejército, se le revela a Daniel. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Perfecto. Un día se le levantan los sapos a Daniel. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Hay mucha gente que está en el gobierno y en la dictadura metidas ahí de cómplices, son víctimas de la dictadura. Hay otros que no, pero otros sí. ¿Ustedes creen que dentro del sandinismo no hay inconformidades? Claro que hay arrechura. Y un día que decide el ejército quebrarle el chiquirín a Ortega de la Chayo, ¿qué vamos? Esa es la única solución que tenemos, es esa. ¿Y qué va a ocurrir? No creo. Pero la única, muy por encima de las elecciones, muy por encima de una contrarrevolución, la vía armada, o que un montón de guerreros que están fuera del país decidan tomar las armas, muy por encima de cualquier otra alternativa. La única, solo tenemos dos alternativas. Uno, que el ejército se le voltee, y no creo que ocurra tan fácil, porque el ejército tiene privilegios, o que Dios decida llevárselo al otro mundo. Eso es. Nada más. Buenos días, Miguel, bendiciones. Pero uno debe ser muy realista. No le interesa a nadie. Miren, yo podría empezar este programa. La solución es armada. Aquí nosotros, los guerreros, vamos, tomemos las armas. Podría decir eso. ¿Por quién me va a parar bola? O sea, eso es una mentira. Yo prefiero decirles la verdad. Lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo creo. Nosotros podemos resolver este problema. Lo que no hay es liderazgo. No se necesita. No, hombre, es que no solamente con liderazgo, es con... ¿De qué manera ahora eso? Miren los venezolanos, ¿qué más líder que la María Corina Machado? ¿Tenemos una nosotros así? No la tenemos. ¿Alguna vez hemos tenido una María Corina? No la hemos tenido. Ni María Corina firme allá, sigue adentro, ¿no? Toreando a la dictadura. Levantó a ese país, le dio esperanza a ese país. No hay liderazgo en Venezuela. Si hay, pudieron, no. ¿Por qué? Porque no tienen armas, aquellos sí. Esa es la diferencia entre un grupo y otro, son las armas. Por eso es que la dictadura mima al ejército, aquí mismo, de la manera como lo comentó Roberto Sancan. Saben que el tigre les puede dar un golpe de Estado. La policía no tiene esa capacidad, el ejército sí. Por eso al ejército le da privilegio. Por eso vive corriendo y corriendo y corriendo a los comisionados que los manda a la basura. La dictadura, pero a ningún general del ejército lo tocan. La policía sí, pero al ejército no, porque son esos los que les pueden quemar el fundillo. ¿Qué va a ocurrir? No creo. Pero es la única, así un puntito ahí en el cielo, es un puntito en el cielo, nada más. Yo quisiera tener la solución, ¿no? Dice 58 millones de ya no, sí es que hay imbéciles de todas. 150, anda creyendo el cuento que la oposición recibió 158 millones. Es que la salida de la vía armada, pero ya la perdimos porque no tenemos armas. Nuestra oposición es palmada y no es guerrillera. ¿Sí? Es que así es. Miren, la contra, ¿cuántos años peleó la contra? 10. ¿Cuántas vidas se perdieron de uno y de otro lado? Miles. El costo. ¿Cuánto fue el costo? ¿Cuántas familias heridas?
Y no se ganó por la vía armada en los años 80, no se ganó, no se liberó del sandinismo. Se tuvo que sentar la gente en una mesa de diálogo y después se fue a unas elecciones. Solamente así. Miguel dice, pues yo tengo más fe en las Fuerzas Armadas que en esa oposición. Por eso te digo, David, por eso te digo, de que si hay una posibilidad, allá el puntito, allá el puntito. ¿Qué más? Yo no le exijo a los grupos opositores porque digo, ¿qué van a hacer? ¿Por qué el sandinismo terminó imponiéndose a Somoza? Vos que me estás hablando de oposición. Porque la gente siguió luchando allá, ahí en el terreno, haciendo guerrilla, conspirando, guerrilla urbana, guerrilla rural. El sandinismo, ¿desde cuándo? Desde los años 60. Pasaron casi 20 años peleándola. Nosotros queremos ese dolor de las muertes. ¿Y de qué se nutría el sandinismo? ¿Cómo se financiaba? De la solidaridad internacional. Esos son los que le mandaban los rifles. Torrijos, Carlos Andrés Pérez, Costa Rica, los países cercanos, movimientos solidarios aquí en Estados Unidos que hacían actividades, reunían plata. Hertie Levite, vayan a leerse la historia de Hertie, era el que venía a reunir fondos y transportar armas. Se mantuvieron en la guerrilla. ¿Cuántos murieron? ¿Cuántos murieron? ¿Cuántos de la Dirección Nacional? Y lo que pasa es que los Ortega se hacen miembros porque murieron otros más grandes que ellos. Pero casi 20 años peleándola contra Somoza. Después la contra, casi 10 años peleándola contra el sandinismo. O sea, esa no es una victoria. Decía Humberto Ortega, se murió con aquella declaración que operación quirúrgica. ¿Qué decía él? ¿Un operativo, un dron o se bajan los militares, sacan a Ortega, la Chayo, la montan en un helicóptero y se la llevan? Eso solo en las películas se da. Operación quirúrgica. Ah, no, en Hollywood te hacen el libreto y ya te lo hacen película. Pero de eso, a lograrlo, a convencer quién. La constitución política de Estados Unidos impide que Estados Unidos se meta en un conflicto armado si no es un asunto de seguridad nacional. Y no se han metido ni a Cuba, no se metieron ni a Venezuela, no se han metido en otros países, más que cuando, por ejemplo, el ataque a las Torres Gemelas se quitaron con Irak, con los talibanes que estaban detrás, eran los responsables de ese ataque. Pero Nicaragua, seguridad nacional, ¿afecta a la seguridad nacional de Estados Unidos? Pues no. El comandante siguiendo armas. Yo quisiera decirle a estos que promueven, dale, yo me rifo, pero primero rifate vos, anda en la avanzada, anda armate, presenta fotos que estás en la montaña, que estás uniformado y que tenés armas. Así sí, le creería a aquellos que promueven la guerra, pero desde afuera es fácil. Yo podría convertir este programa en un espacio así radical, guerrerista, violento. Podría decir, vamos, armémonos solo con las armas, pero yo voy a tomarla, yo voy a conseguir el financiamiento. ¿Qué es más caro? Incluso la guerra es más cara que unas elecciones. Son más caras.